Estamos en comunicación con el periodista Carlos Campolongo, Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, Muchas gracias. Carlito, ¿cuál es el análisis que tenés hoy o que ves vos hoy de esta campaña en Buenos Aires, de este tema de las presuntas coimas? ¿Qué ves vos? Bueno, veo varias cosas que evidentemente algunas están opacadas todavía porque hay mucho dicho y contradicho. En primer lugar, lo que veo es algo más conceptual y profundo, que es, estaba leyendo los artículos de esta mañana en general, y se hace un reparo fuerte en todo lo que tiene que ver con qué sucederá después, que es también mi preocupación, en el sentido que la incógnita no establece si va a haber, cosa que en primer lugar no creo, un claro ganador de los próximos enfrentamientos electorales. Claro ganador, con lo cual se va a agregar más incertidumbre. Segundo, esto en el marco donde esta semana se ha profundizado las predicciones sobre una baja concurrencia a los actos eleccionarios, por las cuestiones sociales que se saben y el desapego que hay en gran parte de los votantes con la situación actual. Lo tercero, te diría, es que todos están tratando de mirar a ver cuánto impacta esto. Y ahí es donde yo tengo, si bien una posibilidad cierta de que, repito, primero no se incremente la concurrencia, ¿sí? Y segundo, cierta sensación de desapego con la situación política y los comportamientos de ciertos referentes. En esto además agrego, cuarto, llamémosle las conflictividades fuertes y de las cuales trascienden solamente una parte, pero conflictividades muy fuertes, donde por un lado el oficialismo en general con sus voceros siguen con las cuestiones vinculadas a la confianza que tienen quienes están involucrados. Eso por un lado. Pero se ha detectado también en ese sentido una cierta y relativa baja. Yo creo ahí, Germán, que en ese punto es como que seguramente entre los más activos en la cosa política va a haber seguramente modificaciones y pronunciamientos hasta la última hora. Pero la experiencia me indica en las campañas que todos los agentes, todos los ciudadanos activan inmediatamente lo escandaloso del asunto, porque tiene su tiempo de elaboración y no todo el mundo ni siquiera está pendiente de los medios de comunicación. Entonces tiene sospechas, pero no tiene certeza. Y entonces ahí es donde juega todavía lo que llamaría, entre comillas, el resto de confianza que tiene el presidente de la nación. Un resto de confianza. Y bueno, que será decisorio. Perdón. Sí. ¿Decís un resto de confianza o un voto de confianza? No, un resto de confianza que le dé posibilidades de que todavía las personas, ciertas personas, justifiquen que no es él, bueno, que... Fíjate vos, además voy a un tema concreto histórico de nuestro país que puede no darse en esta situación porque no sabemos cómo está interpretando las personas en general esta situación. Pero en el año 1995 ganó por 30, con una diferencia de 20%, 20 puntos, Carlos Menem su reelección. Y fíjate vos que de ahí en adelante vino, primero que bajaron en los números de corrupciones y hechos que habían ocurrido en la presidencia, pero a la semana siguiente del resultado que hubo exitoso para el menemismo en aquel momento, al día siguiente se marcó el 18,7% de desocupación en nuestro país, que marcó el récord de desocupación en aquel tiempo.
y de ahí en más es como que se ingresó en una situación de mucho desapego, insisto nuevamente, contra el oficialismo de entonces, y se inició el triunfo que resultó para la alianza, que finalmente encumbró a Fernando de la Rúa como presidente de la Nación hasta su renuncia al poder. O sea, es muy complejo esto, creo que baja concurrencia, mucho desapego, pero todavía una dialéctica donde además no hay claridad en cómo es la elección esta. Va a ser una polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo, y es lo más probable. Ahora, la diferencia tiene todavía algo marcado, se está estimando un 36% para el oficialismo, y el kirchnerismo está con según dicen las encuestas, un 18%. Esto nos está hablando de que en la oposición hay una fragmentación tal que objetivamente puede favorecer al oficialismo. Ese es en parte mis incógnitas, digamos, sobre el resultado, cuando falta todavía una semana y tenemos que ver cómo el espíritu y las acciones políticas se desencadenan, ¿no? Y bueno, y cómo se llega sobre todo a la del 7, no a la del 7, que es la provincial, sino a la otra de octubre, ¿no? Ahí se ve. Me quedan dos dudas que después te las pregunto bien, porque vos me estás diciendo 36 a 18, prácticamente lo estaré duplicando. ¿La Libertad Avanza el peronismo? Mirá, por lo que yo pude leer ayer a última hora y que proviene de una fuente bastante creíble, digamos, como análisis político, pero prestale atención que por otra parte, y esta es una elección de personal legislativo en general, ya sea senadores, para la segunda me refiero, senadores o diputados, y evidentemente la dispersión que hay por las ofertas que se hacen de ese lado son quizá menos núcleo duro que lo que es el llamado núcleo duro del kirchnerismo, por un lado, pero hay otras ofertas que se van a presentar. Y eso objetivamente, bueno, habrá que recontar a ver qué números alcanza en las representaciones legislativas. Y ahí yo creo que no va a ser demasiado contundente la diferencia que se está marcando en estos guarismos, porque hay que ver cómo va la provincia de Buenos Aires con sus secciones electorales, que son una manera distinta de lectura en la cual no estamos acostumbrados, y con respecto a la elección nacional, si a lo mejor se consolidan algunos otros tipos de liderazgo, digamos. Carlos, vos eras protagonista activo en esta época, porque vos me decís que después de que aparece la baja, o aparece cómo estaba en su momento la pobreza en la Argentina. Fue el récord de desocupación. Pero claro, pero lo que te pregunto, John McGay, Río Tercero, La Valija, bueno, hay una serie de cuestiones, e incluso De la Rúa después, con un solo caso de la Banelco, y prácticamente lo dejaron en una calecita tambaleando. Es decir, estos hechos que hoy vemos fueron muy duros en la historia reciente de Argentina. Sí, no, yo estoy diciendo, inclusive, permitime que quede claro, con la ausencia absolutamente política de, digamos, qué hacer después, como decía un viejo texto de la política, qué se va a hacer, porque todo lo que se especula tiene que ver con cuestiones financieras, no se habla nada de productividad. Bien. ¿Me entendés? Entonces esto quiere decir una gran falencia en lo que significaría, bueno, un proyecto, no te digo que vuelva a entusiasmar, pero que ordene definitivamente las cosas. No es solamente con los pases que se están dando digamos, en el campo, en el ámbito financiero, con las cuestiones de las tasas de interés. Pero, ¿qué es lo que va a pasar que cambie de alguna manera o justifique o digamos una segunda etapa del plan de Milei? Eso no lo sé, porque además son contradictorios en esos dichos, ¿no? Y además, te insisto, sigue
la disputa interna en la Libertad Avanza, el caso de Marcela Pagano, y su influencia y el desprendimiento que tuvo este bloque, que según yo pude averiguar, son 4 personas que se mantienen muy unidas en la oposición al oficialismo de la Libertad Avanza. Pero mira, ayer, incluso en Tucumán te digo, está en una tasa 75 al descubierto, te lo llevaron al 100% ayer. Ayer está al 100%, efectivamente. Pero te imaginas, andás, sacate un No se descubierto. no se sostiene. Claro. ¿Qué empresario puede Entonces, sostenerse con el 100%? No, imposible, se hace moroso, no va a pagar. No va a pagar porque no tiene financiamiento. Bueno, pero esas son las cuestiones que si bien se concentran en una cuestión muy trascendente que tiene que ver con la pelea contra la inflación, por un lado, que de alguna manera, como la han dibujado, se presenta como una baja. La verdad que matemáticamente hay una baja, pero hay cuestionamientos sobre todo a la institución que mide el costo de la vida, en donde sostienen que si bien que se han modificado, bueno, vuelve a aparecer la cuestión que ya apareció en lo de Moreno en su momento con el INDEC. Entonces todo es confuso, todo no establece una claridad en tantos actores que hay, y los actores fundamentalmente que, insisto, puedo equivocarme, no van a concurrir a manifestar su voluntad política. Entonces eso, de alguna manera, le conviene a las oposiciones, ¿no? Eso le conviene a las oposiciones. Carlos Campolongo, te agradezco mucho. Un abrazo grande, Carlito. Espero haber sido lo más claro posible dentro de este embrollo que estamos viviendo. Gracias, Un abrazo, Carlito. Muchas un gracias. abrazo. Señora.